viendo acerca de la Iglesia. En estas 4 semanas que hemos estado hablando acerca de la Iglesia hemos visto, que hemos visto claramente la importancia de la Iglesia en la vida de nosotros. Creo que hemos visto claramente que no hay ningún indicio, ninguna cosa que nos haga dudar de que forma parte del plan de Dios para nuestras vidas, el vivir en la Iglesia, el tener comunidad, el juntarnos. Esa es la voluntad de Dios, y cuando es la voluntad de Dios, lo único que tenemos que hacer es amén y decir sí, porque es tu voluntad. Hemos visto también cómo el Señor es la cabeza de la Iglesia, hemos visto cómo el Señor Jesús ama profundamente a la Iglesia, y hemos visto también cómo la Iglesia es propiedad de Él, y hemos visto cómo es propiedad, lo que eso significa, y cómo el Señor también la edifica, y hemos visto cómo algunas de las cosas como las que el Señor edifica su Iglesia. Pero es inevitable cuando estamos estudiando la doctrina de la Iglesia, es inevitable irse a los primeros capítulos del libro de los Hechos, por varias razones. Primero porque es la primera iglesia que se habla en el Nuevo Testamento, que es la Iglesia de Jerusalén. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, un poco avanzado, se está hablando de la Iglesia de Jerusalén. Normalmente la Iglesia de Jerusalén es como una especie de tipo, como una especie de que nos ha marcado el camino a todo, no solamente a lo que vino después en Samaria, en todos los demás, sino también hasta el día de hoy. En todos los lugares se estudia la Iglesia de Jerusalén, y en todos los lugares no es que haya copiar la Iglesia de Jerusalén, no hay que copiar nada absolutamente, porque cada iglesia Dios tiene su plan, y hay una serie de ideas, de mandatos y de cosas que todas las iglesias hacen y que vemos en la Iglesia también de Jerusalén. Pero sí es verdad que hay una serie de enseñanzas clarísimas para toda la Iglesia universal en todos los tiempos en esta Iglesia, porque fue la primera, fue la pionera en cuanto al conocimiento y en cuanto a la idea que tenemos como Iglesia. Normalmente cuando hablamos de la Iglesia en Jerusalén nos fijamos en 3 o 4 cosas que son muy importantes, pero para mí, para entender bien lo que ocurrió en la Iglesia de Jerusalén, creo que tenemos que ir al principio, y tenemos que hacerlo con 2 cosas. Hoy vamos a ver una, y dentro de 2 semanas, domingo que viene, no, porque es culto de compartir, dentro de 2 semanas veremos la siguiente. La que vamos a ver dentro de 2 semanas, en la voluntad de Dios, no se puede entender la Iglesia de Jerusalén sin la predicación de Pedro. No se puede entender cómo comienza la Iglesia sin esa exposición, sin esa predicación ungida por el Espíritu Santo, bíblica en su contenido, y que habla de Cristo en esa predicación, porque a raíz de esa predicación se convirtieron como 3.000 personas, y a raíz de esa predicación pues se bautizaron, se reunían, tenían comunión, oraban, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo veremos dentro de 2 semanas, y no se puede entender eso sin estudiar la predicación de Pedro y llevarla a lo que realmente hoy es la predicación, lo que debe ser la predicación también en la Iglesia. Pero antes que eso, inevitablemente tenemos que pasar por el origen de ese poder en la predicación y por lo que ocurrió misteriosamente en la Iglesia de Jerusalén. ¿Por qué se convirtieron 3.000 personas? ¿Qué pasó para que eso? Contamos con la audacia, con la predicación de un hombre, pero detrás del hombre había algo más. Detrás del hombre y detrás de la Iglesia había algo más, y ese algo más, perdóname esta expresión porque realmente no es algo más, es alguien más, es el Espíritu Santo. Cuando Jesús se va, Jesús le dice a sus discípulos, no preocuparos, yo he estado con vosotros durante 3 años, pero no os voy a dejar huérfanos, no os voy a dejar solos. Vendrá el Paracletos, vendrá el Consolador, vendrá Dios mismo que estará con vosotros. Yo soy un discípulo, y Jesús me dice en repetidas ocasiones que va a morir, que va a resucitar y que se va a ir, y dentro de mi falta de comprensión, dentro de mi desconocimiento, porque no puedo llegar a entender realmente que Jesús pudiese resucitar, aunque me lo creo, pero no podía llegar a entenderlo como le pasó a todos los discípulos, yo estaría triste, yo estaría diciendo, caramba, he estado contigo, Jesús, 3 años y he estado aprendiendo de ti, me has moldeado, me has enseñado, me has guiado, me has hecho otro hombre, y ahora te vas.
ahora te vas, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? ¿Voy a seguir siendo igual? ¿Voy a ir para atrás? Tú has dicho que vayamos a todas partes del mundo a predicar, pero ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Qué poder, qué cosa tengo, Señor? Tú sabes cómo soy. Y el Señor dice, no preocuparos, que os mandaré al Paracletos, que os mandaré al Espíritu Santo. Y eso fue lo que hizo. La Iglesia, los discípulos, los seguidores de Jesús, no se quedaron huérfanos, no se quedaron solos, porque vino la tercera persona de la Trinidad, vino Dios mismo. Igual que se fue Dios mismo, vino Dios mismo también para estar con ellos hasta el fin de los tiempos. Fijaros que aquí, en este tiempo que estamos viviendo, que es verdad que es el tiempo de la Iglesia, la dispensación de la Iglesia, es a la misma vez también el tiempo, la dispensación del Espíritu Santo. Estamos en la época del Espíritu Santo, en el tiempo del Espíritu Santo. Por ende, estamos en el tiempo de la Iglesia también. Mira lo que dice en Hechos, en el capítulo 1, los versículos 1 al 5, que es lo que estaba comentando. Hechos capítulo 1, versículo 1 al 5, dice: En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Qué ocurrió con esta promesa? ¿Qué ocurrió con lo que Jesús le está diciendo? Que lo dice también al final de los evangelios, al final, por ejemplo, de Lucas. ¿Qué ocurrió con esto? Jesús dice: me voy a ir, pero no preocuparos, va a venir el Paracleto, va a venir el Espíritu Santo, el ayudador, el bautizador. ¿Qué ocurrió? Dice, dentro de no muchos días. Pues sabemos todo lo que ocurrió, que la Iglesia se juntó y el grupo de personas, los 120 que estaban ahí, pues se juntaron para orar y recibir la persona del Espíritu Santo. Dice en el versículo 14: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Y en el capítulo, aquí vemos que la Iglesia está orando, unánimes. En el versículo siguiente, en el versículo 15, nos dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y sabemos la cantidad de personas que había en el aposento porque lo dice el texto, y los reunidos eran como 120 en número. Dice como 120, podían ser 118 o podían ser 122, como 120 aproximadamente. Estaban ahí orando, y estaban orando por la promesa del Padre, por la promesa de Jesús. Estaban orando para que el Espíritu Santo viniese. Jesús dijo dentro de no muchos días, no sabían exactamente, pero allí se junta este grupo de personas, este grupo de creyentes, y en sus oraciones están clamando para que ellos pudiesen recibir a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo, dentro de sus vidas, dentro de lo que ellos son, y continuar adelante con lo que el Señor les había dicho. Y fijaros que en el capítulo 2, en los versículos 1 al 3 dice, capítulo 2, versículo 1 al 3 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Veis otra vez? Estaban unánimes juntos, estaban juntos en unidad, estaban orando por un mismo propósito, estaban orando por una misma consecuencia que ocurriese, que era el ser bautizados por el Espíritu Santo. Y dice en el versículo 2: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fijaros, hermanos y hermanas y amigos que nos visitáis, fijaros que aquí está hablando de cómo estos 120 se estaban orando, de cómo estos 120 estaban orando de forma unánimes, juntos, y dice el texto que de repente, como un viento fuerte y como una lengua de fuego, vino el Espíritu Santo. Fijaros que dice de repente.
De repente. Y es interesante porque lo que está ocurriendo aquí, lo que está pasando con esta llenura del Espíritu Santo, con la venida del Espíritu Santo, realmente es un cumplimiento de la profecía de Joel. Y el apóstol Pedro, cuando comienza a predicar después, y vemos su predicación en el capítulo un poquito más adelante, lo que está diciendo Pedro, esto que ha ocurrido, esto que ha pasado, que hemos sido llenos del Espíritu Santo, que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, es una profecía que ya aparece en el Antiguo Testamento. Y fijaros que él mismo lo comenta, dice en el capítulo 2, en los versículo 16, dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El apóstol Pedro está diciendo, esto que está ocurriendo no es algo desconocido, ya lo dicen los profetas, y ya concretamente en el libro de Joel lo estaba diciendo. Aquí estamos hablando de una profecía de doble cumplimiento. Una parte de esta profecía se cumplió literalmente en el día de Pentecostés. Una parte de esta profecía tiene que ver con lo que ocurrió aquel día, iban a ser llenos del Espíritu Santo. Otra parte de esta profecía ocurrirá en los últimos tiempos, y tiene que ver con la segunda venida de Jesús. Por eso se llama profecías de doble cumplimiento, porque está dividida en dos partes. Aquí, lo que nos interesa a nosotros en el día de hoy es que Pedro lo está diciendo, lo está aplicando a la iglesia, y lo está aplicando a toda la gente que está viendo, toda la gente que ha escuchado, toda la gente que está observando lo que ha ocurrido. Le está diciendo: esto está profetizado, esto está dicho. Joel ya decía esto hace siglos, y en otras partes de la Escritura también. Por lo tanto, vemos que aquí se cumple una vez más lo que la palabra de Dios nos enseña. Se cumple una vez lo que estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Y nos dice el texto que de repente vino del cielo. ¿Sabéis una cosa? Este texto, la palabra de repente es una palabra que nos habla de inmediato, de algo que ocurre sin darte cuenta, de algo que pasa, de algo que aunque puedas estar preparado, te coge siempre de imprevisto, no te lo esperas. Esto es lo que significa la palabra de repente. Algo que ocurre sin que tú te des cuenta de lo que va a ocurrir. Y es interesante que lo mismo nos dice la Escritura acerca de la segunda venida de Jesús. La segunda venida de Jesús nos da el capítulo 24 de Mateo, por ejemplo, o Marcos 13 o Lucas, y en otras partes nos habla de esas señales que van a ocurrir, de las señales que van a pasar. Una de las señales, hoy por ejemplo esta tarde, sabéis que estoy predicando en Nueva Vida sobre las señales que aparecen en Mateo 24. Hoy vamos a hablar de la gran tribulación, que es otra de las señales que va a pasar cuando cuando los últimos acontecimientos. El Señor nos está diciendo una serie de cosas, de acontecimientos que van a ocurrir antes de que Él venga con juicio y con gracia para su pueblo y juicio para los incrédulos. La segunda venida de Jesús va a ser exactamente igual que estamos viendo aquí con el Espíritu Santo. De repente Jesús vendrá de repente. Mira que hay señales, mira que hay cosas que nos está diciendo. Vendrán falsos profetas, falsos cristos, anticristos, se levantará el anticristo, desastres naturales, guerras y rumores de guerra, pestes, tribulaciones, sufrimiento, una apatía espiritual, muchos dejarán los caminos del Señor, una gran apostasía. Es decir, habrá muchas señales, pero aún a pesar de todas esas señales, Cristo vendrá de repente como ladrón en la noche. Tú no te esperas que un ladrón venga por la noche, tú no te esperas que en tu casa vaya a entrar alguien, pero vendrá, a pesar de esas señales, vendrá de repente. Dice en Mateo, en el capítulo 24, dice versículo 27, Mateo capítulo 24, versículo 27, dice:
porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Como un relámpago llega, ¡chum! Y hace su estruendo y hace su fulgor, ¡yum! Y enseguida viene y enseguida desaparece. Pues el Señor Jesús, cuando venga, vendrá como un relámpago, vendrá de golpe, vendrá, como he dicho antes, como ladrón en la noche. Y en el versículo 42 al 44 también de Mateo dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero saber esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. A la hora y mira que ha dado datos, y mira que está enseñando las cosas, algunas de las cosas que van a ocurrir. Sin embargo, nos dice el mismo Jesús que Él vendrá a la hora que no pensemos. Por muy preparados que estemos, por muchas cosas que veamos, a la hora que no pensemos estaremos velando. Como creyentes estamos velando ante la segunda venida de Jesús. Seguimos haciendo nuestro trabajo normal, seguimos evangelizando, viniendo a la iglesia, adorando, seguimos haciendo nuestra labor cotidiana, seguimos adorando, seguimos siendo sal y luz en medio de la tierra, pero de repente, como ladrón en la noche, a la hora que no pensamos, Jesús vendrá, como vino el Espíritu Santo. Allí estaban los 120 clamando: Señor, tú nos has dicho que va a venir el Espíritu Santo, tú nos has dicho que va a venir el Paracleto, Señor, te pedimos que venga. Y ahí se llevan orando todo ese tiempo, clamando al Señor, todos juntos, unánimes. Y de repente, después de ese tiempo de oración, dice que vino del cielo un estruendo como un viento recio. Un estruendo llenó la habitación, hermanos y hermanas. Ese estruendo no venía de fuera, ese estruendo no venía de los coches que pasaban tocando el claxon, ese estruendo no venía de las discotecas con el sonido a todo volumen, ese estruendo no venía de 1000 personas que están hablando en la calle, ese estruendo no venía de ruidos por doquier, por todas partes. Ese estruendo venía de Dios, ese estruendo venía del poder de la persona maravillosa de Dios. No estaba provocado ese estruendo por fenómenos naturales, no estaba provocado por nada, estaba provocado por Dios mismo. Cuando Dios provoca cosas, cuando Dios hace cosas, se nota. Ese estruendo no venía del ser humano, ese estruendo venía de la misma presencia de Dios, estaba provocado por el mismo Dios. El sonido era como un viento recio, nos dice. Algunos piensan que era como un huracán, como un tornado, como un vendaval. Ese viento recio que llegó a ese lugar, ese aposento alto donde estaban los 120. Este viento recio, fuerte como huracán, de alguna forma nos recuerda el viento del valle de los huesos secos. Mira lo que dice en Ezequiel, en el capítulo 37, versículo 9. Ezequiel, capítulo 37, versículo 9. Y mirad lo que dice. Ezequiel 37, versículo 9. Dice: y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y sopla sobre estos muertos y vivirán. Este capítulo, como sabéis, está hablando, Ezequiel está teniendo una visión en el Espíritu, y en esa visión está viendo la restauración venidera de Israel. Pero no solamente está viendo la restauración venidera de Israel, que se va a cumplir en el siglo XX, con la llegada de los israelitas a Israel, y con su propio país, sino que en esa visión no solamente está viendo la restauración como nación de Israel, sino que está viendo el regreso de Israel a Dios y a su Mesías. Está viendo cómo llegará un momento en que Israel, que ya llegó, llegará un momento en que Israel tendrá su propio terreno, pero llegará un momento también en el que Israel, que ha dejado al Mesías, que no cree en el Mesías, llegará un momento en que Israel volverá
creerá en Jesús, en el Mesías, y creerá que Jesús realmente ha ido a la cruz a morir por ello. Eso es lo que está viendo aquí el profeta. Está viendo la restauración del pueblo de Israel conforme a Dios y conforme a la fe en el Mesías venidero. Y fijaros que está diciendo: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Ezequiel está viendo como todos los que conocéis este texto, está viendo un valle, y en ese valle hay un montón de huesos secos. Y de pronto el Señor le da esa visión de que poco a poco los huesos secos se van restaurando y empiezan a tener musculatura y tendones y se convierten en hombres, en personas. En lo que era un valle de hueso seco, un valle desértico, un valle que no servía para nada, se convierte en un valle de vida, en un valle de gente que han resucitado en el mejor sentido, un valle donde el Señor ha hecho una obra maravillosa y ha restaurado esos valles secos, le ha dado vida. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo que hace es que nos da vida. Lo que el Espíritu Santo hace es que nos da el poder para continuar adelante. El Espíritu Santo tiene que venir como un fuego, como un viento recio, como un viento, como pasó los cuatro vientos de todas partes, de norte, sur, este y oeste, cuatro vientos de la tierra, y hicieron que esos huesos secos se reavivaran. Como pasó también con el mismo mar, el mar Rojo, que Dios abrió y que con su poder pudieron entrar, porque Dios tuvo esa capacidad sobrenatural de hacer que el mar se pudiese abrir. ¿Sabéis? Cuando vienen los vientos de Dios, cuando viene el viento del poder de Dios, da vida. ¿Por qué hay tantos creyentes que están en un valle de desierto? ¿Por qué hay tantos huesos que vienen a las iglesias? ¿Por qué hay tanta gente que no tiene carne espiritual? ¿Por qué hay personas que están desfallecidas? Porque no dejan que el viento del Espíritu entre en sus vidas, porque no dejan que el viento del Espíritu les dé esa vida, ese poder, ese deseo de continuar adelante. Estamos en un valle de hueso seco, y creo que esto es algo que está ocurriendo en muchos lugares, en muchos sitios. Estamos en un valle de hueso seco porque no dependemos del Espíritu Santo, porque no dejamos que el Espíritu Santo haga su obra. No estamos en un tiempo en el que clamamos al Señor y decimos: Señor, restáurame, como decía el salmista. Señor, dame vida. Como estoy aquí, llevo un tiempo contigo, llevo años conociéndote, Señor, pero estoy seco, Señor. Me falta carne, me falta vida, me falta espíritu, me falta aliento, Señor. Y clama, Señor, clamo a ti para que tú me des viento tuyo, para que tú me ayudes realmente, Señor, a vivir como tú quieres. Esto es lo que hace. De repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba. Y fijaros que dice: el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Allí estaba aquel grupo, y de pronto vino un viento. Bueno, no sé si se ha visto así, pero bueno. Un viento así fuerte, como un estruendo, como un huracán. Y allí estaban todos. Y no sé si alguno tenía peluca, se le fue la peluca. Bueno, allí estaban con ese viento, y las cosas, las sillas se caían, y el viento, y la gente lo estaba viendo, el viento de Dios. Y estaban allí estos 120 sentados. Y fijaros que dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Se les repartieron lenguas como de fuego. Es interesante que la palabra griega, que aquí se ha empleado como lenguas repartidas, esta palabra repartida en el griego es una palabra que habla de una sola lengua, de una sola cosa. Es como un globo, entenderme, como un globo. Y de pronto ese globo se va abriendo en diversos globos y va cayendo en cada uno de los que estaban allí. Es una sola cosa que de pronto va inundando a todos los 120 que estaban allí. De un globo, de un fuego, de una lengua salieron 120. 120, símbolo de la unidad de la Iglesia y símbolo también de que el Espíritu Santo cae en cada uno del pueblo de Dios. Fijaros que aparece como lenguas de fuego que fueron cayendo en cada uno de ellos. ¿Sabéis, hermanos y hermanas? Hubo un hombre
que el Señor Jesús le dijo que fue el último gran profeta. Hubo un hombre al que le decapitaron, al que le cortaron la cabeza. Hubo un hombre que tuvo la osadía y la valentía de predicar la palabra de Dios. Hubo un hombre que le dijo a Herodes: estás en pecado porque estás viviendo con la mujer de con otra mujer que no te pertenece. Hubo un hombre que tuvo un montón de discípulos. Hubo un hombre que tuvo la capacidad, el discernimiento, la humildad para decirle a sus discípulos: mirad, ¿veis este que allí? A ese seguirle, porque este es el Cordero que quita el pecado del mundo. A mí no seguirme, seguirlo a él. Hubo un hombre que fue transformado. Fue un hombre que estuvo en la cárcel también por su fe y fue asesinado por su fe. Pero este hombre, del que aparece en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, este hombre era como un hombre de fuego. Mira lo que dice en Juan, capítulo 5, versículo 35. Juan, capítulo 5, versículo 35. Es un texto precioso. Juan 5, versículo 35, dice Jesús: pero yo no recibo, dice el versículo 33, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él os dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él, Juan el Bautista, era antorcha que ardía y alumbraba. Era antorcha que ardía y alumbraba. ¿Por qué tenía Juan el Bautista este éxito humanamente hablando? ¿Por qué las multitudes le seguían? ¿Por qué había bautismos de arrepentimiento? ¿Por qué era una persona muy conocida? ¿Por qué los políticos fueron detrás de él? ¿Por qué Herodes quiso matarlo y de hecho después fue asesinado? ¿Por qué este hombre marcó la diferencia? ¿Por qué tuvo la capacidad de decirle a sus discípulos: a mí no, yo no, es Él el que realmente os va a bautizar en el Espíritu Santo y en fuego? Este hombre era una antorcha que ardía, era una antorcha que alumbraba, ardía y alumbraba, ardía y alumbraba. No se puede alumbrar si no estás ardiendo. Para estar alumbrando tiene que estar ardiendo. El que arde alumbra, el que arde su fuego se ve por todas partes. En la oscuridad se ve, en el amanecer se ve, en su vida se ve siempre. Cuando una persona está como una antorcha, está llevando el fuego de Dios. Cuando una persona está realmente buscando, lleno del Espíritu Santo, cuando recibe el Espíritu Santo, cuando vive en conformidad a la palabra de Dios, cuando es un hombre y una mujer obediente, cuando ama al Señor con toda su alma como Juan el Bautista, cuando sigue al Maestro, esta persona es una llama, es un fuego, es algo que se llena completamente y la gente lo ve. Y la gente veía a Juan el Bautista predicar y decían: wow, y la gente veía a Juan el Bautista bautizar y decían: wow. La gente estaba ahí con él porque era un hombre que estaba poseído por el Espíritu Santo, y Jesús lo reconoce. Jesús les da este piropo: él era antorcha que ardía y alumbraba. Ojalá que Jesús pudiese decir lo mismo de mí. Pedro es una antorcha que alumbra, una antorcha que está ahí. Ojalá Jesús pudiese decir lo mismo de ti y poner tu nombre y decir: fulanito, menganito, es antorcha que alumbra, una antorcha que arde y que alumbra. Ojalá pudiera decir lo mismo de la iglesia, de nuestra iglesia, de la congregación. La iglesia en Utrera es una iglesia que arde y que alumbra. Ojalá lo pudiese decir, y ojalá que lo diga. Una antorcha que alumbra, que arde y alumbra. Juan el Bautista era un hombre de fuego, un hombre de fuego. ¿Sabéis quién era otro hombre de fuego? Venid conmigo a Jeremías, al capítulo 20. Jeremías, capítulo 20, versículo 9. Jeremías, capítulo 20, versículo 9. Dice el versículo 7: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí.
Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Aquí está un hombre que lo va a dejar todo. Aquí está un hombre que lo va a abandonar todo. Aquí está un profeta de Dios que está cansado, Está cansado de predicar y que no le presten atención. Está cansado del sufrimiento que está teniendo. Está cansado de la murmuración y de la crítica de la gente. Está cansado de lo que está pasando en su vida y que al fin y al cabo, ¿para qué estoy predicando? ¿Para qué estoy haciendo las cosas? Si Judá e Israel siguen igual. No hay un arrepentimiento. Estoy perdiendo el tiempo y encima de todo estoy sufriendo, Señor. Esto es lo que está diciendo aquí Jeremías. Pero fijaros, no obstante, dice en el versículo 9, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Había en mi corazón un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, traté de que no pasase nada, pero no pude. El fuego pudo más que yo. Jeremías era un hombre de fuego, un hombre de fuego. Jeremías era alguien que quería dejar el ministerio, quería dejar la obra de Dios, esa obra que Dios lo había llamado desde el vientre de su madre, pero no podía. Él predicaba, arrepentíos, y nadie se arrepentía. Él predicaba, volveros a Dios, y nadie se volvía. Él predicaba la santidad y nadie quería vivir en santidad. Y se lo llevaban a las prisiones y lo torturaban en prisiones. Y le decían los poderosos que cambiase de opinión, que profetizara bien para ellos como los otros profetas. Y Jeremías está cansado, está hecho polvo, yo no quiero seguir más, Señor. Pero, había un fuego de pasión por el Señor, un fuego de amor por Israel, un fuego que no podía ser acabado con nada. No se le podía echar agua a ese fuego, no se le podía echar nada a ese fuego, porque tenía el fuego de Dios en su corazón. Hermanos y hermanas, ¿qué hace falta hoy en día en la iglesia? ¿Qué hace falta en la iglesia en la que estamos viviendo, en el siglo XXI? Hoy en día la iglesia tiene de todo. Tú miras al pasado y había creyentes que llevaban sus sillas al culto. Tú miras al pasado y no había aire acondicionado, ni ventiladores, ni nada. Tú miras al pasado y había guardias civiles en la puerta mirando el orden del culto. Tú miras al pasado y por ser creyente te metían en la cárcel o impedían tu boda. Tú miras al pasado y tú veías grupitos pequeños por aquí y por allá, en un garaje, en un taller, en una tienda en la parte de atrás, en un sitio. Tú miras al pasado y la iglesia prácticamente, humanamente, no tenía nada. Pero tú miras al pasado y tú veías a la iglesia que se juntaban, y tú veías a la iglesia que oraban, y tú veías a la iglesia que aprendían de la palabra de Dios, y tú ves a la iglesia que se juntaban también y se animaban mutuamente y tenían comunión los unos con los otros. Tú miras al pasado y tú veías que los creyentes compartían el evangelio, y tú miras al pasado y tú veías que había gente que iban por los autobuses repartiendo literatura a las personas en el autobús, y tú miras al pasado y tú ves que había gente que estaban compartiendo continuamente el evangelio, y tú miras al pasado y tú ves a una iglesia muy pobre físicamente pero muy rica espiritualmente. Hoy en día estamos yéndonos a la otra parte. Hoy en día tenemos iglesias, tenemos locales, tenemos de todo, aires acondicionados, que es verdad que nos ayuda también el abanico,
pero tenemos aire acondicionado, hace muchas calores. Tenemos bancos de cine, tenemos sillas de cine. Con razón se queda la mitad de la iglesia dormida todos los domingos. Tenemos sillas de cine, tenemos de todo, hermanos y hermanas. Tenemos libros para fortalecer nuestra fe. Tenemos para ver las canciones, para escuchar las canciones. Tenemos ayuda audiovisual. Tenemos un montón de gente, de cosas en la iglesia. Pero ¿qué iglesia tenemos? ¿Qué iglesia tenemos? Lo que nos falta en la iglesia es esto que siempre falta, que siempre debemos de tener en cuenta. No es tanto programas y programas y programas y actividades y actividades y actividades, que amén, que también es importante. Lo que nos falta a nosotros, lo que tenemos que tener en cuenta, lo que debemos de aspirar siempre es a ser hombres y mujeres de fuego. Hombres y mujeres de fuego, no de rescoldo. No de cenizas, de fuego. Que el viento del Espíritu Santo venga a nuestras vidas y que ese viento nos haga realmente tener esa dependencia absoluta de Dios y nos haga ser hombres y mujeres de fuego. Lo que la iglesia necesita hoy en día es ser hombres y mujeres de fuego, jóvenes de fuego, adultos de fuego. Nos hemos acostumbrado a vivir sin fuego. Nos hemos acostumbrado a vivir una rutina de fe. Nos hemos acostumbrado a vivir de los rescoldos de ayer. Y tenemos que ser hombres y mujeres que le digamos al Señor cada día: Señor, ayúdame a ser de fuego, como Juan el Bautista, como Jeremías, como la iglesia de Jerusalén. ¿Qué produjo la venida del Espíritu Santo en la iglesia en Jerusalén y en general en todos nosotros? Pues produjo dos cosas importantes. La primera la vamos a ver en el capítulo 1 de Hechos, versículo 8, que todos conocéis. Hechos 1, versículo 8. ¿Qué ocurrió cuando vino el Espíritu Santo? Como viento, como fuego. Pues ocurrió que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me encanta, porque a Jesús le estaba diciendo: me voy, pero vosotros tenéis que ir a todas partes del mundo. Tenéis que ir por predicando el Evangelio hasta lo último de la tierra. Me voy, pero tenéis que predicar el Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si yo estuviese allí, diría: Señor, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo llegamos hasta todo el mundo? ¿Cómo llegamos hasta Finisterre? ¿Cómo llegamos hasta la otra punta? ¿Cómo llegamos? ¿Qué hacemos, Señor? Tú sabes, nos has dejado, te vas. Contigo lo podíamos todo, pero tú ya no estás. ¿Cómo podemos predicar este Evangelio que tú nos has mandado, Señor? Si somos siervos inútiles, mira cómo somos, Señor. Gracias por lo que ha hecho, pero somos seres humanos, Señor. ¿Cómo podemos llegar con el Evangelio a todo el mundo? Y Jesús dice: os voy a dar el Espíritu Santo. Os voy a dar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo recibiréis poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Eso es lo que produce el Espíritu Santo. Poder. A veces me da cierto, no sé si llamarlo coraje o dolor o tristeza, más bien tristeza, cuando hablamos del Espíritu Santo y lo vemos como una cosa. A veces pensamos en el Espíritu Santo como que solamente tiene poder, como que el Espíritu Santo es como una fuerza, como dicen los testigos de Jehová, como una fuerza activa. Pero déjame decirte algo: el Espíritu Santo es Dios, es una persona, y el Espíritu Santo lo podemos entristecer, lo podemos apagar. Lo puede pasar mal por nuestra actitud el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, es Dios mismo. Y cuando está diciendo aquí el poder, nos está diciendo que tenemos el poder del Espíritu Santo para hacer la gran comisión. ¿De dónde viene el miedo a predicar? ¿De dónde viene el miedo a las misiones? ¿De dónde viene el miedo de no ser capaz de compartir con alguien el Evangelio? Si el Espíritu Santo nos da poder para hacerlo. ¿Por qué sentimos vergüenza? ¿Por qué no compartimos el Evangelio? Si el Espíritu Santo está con nosotros y nos da poder para hacerlo. ¿Qué ocurre cuando viene el Espíritu Santo? Pues lo que ocurre es que
recibirán poder. Poder para testificar, que es otra de las asignaturas pendientes que tiene hoy en día la Iglesia del Señor. Poder para compartir el Evangelio, para predicar el Evangelio y no quedarnos aquí entre nosotros engordando, sin dar la leche al mundo, sin predicar el Evangelio a la gente. Esa fue la primera consecuencia que tuvo la Iglesia en Jerusalén cuando recibió el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo para hacer la gran comisión. El segundo poder que recibió lo vemos en el versículo 4 del capítulo 2. Dice en el versículo 3: se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. La segunda consecuencia, o la primera, depende de cómo se mire, es que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Estaban rebosando. No se conformaban con un riachuelo, no se conformaban con estar en sus pies como la profecía de Ezequiel, entrar en un río y que el río tocase sus tobillos. Ellos no querían solamente que el río tocase sus tobillos, no se conformaron solamente llegar un poquito más al río y que el río estuviese en la rodilla, tampoco querían que el río tocase la rodilla. Ellos llegaron un poquito más y sus lomos, la cintura, tampoco querían que el río llegara hasta la cintura. Lo que querían era estar lleno completamente del Espíritu Santo, depender absolutamente del Espíritu Santo, vivir en el poder del Espíritu Santo, tener el fuego del Espíritu Santo. Ellos querían ser llenos del Espíritu Santo. Hoy en día tenemos el Espíritu Santo, pero tenemos 1000 cosas que están por delante del Espíritu Santo. Algunos se conforman con un buchito: Espíritu Santo, Espíritu Santo. Otros se conforman con un poquito más de agua del Espíritu. El Espíritu Santo, Espíritu Santo. No te conformes con la mediocridad. No te conformes con vivir una rutina. No te conformes. Lo peor que un creyente puede hacer es conformarse. Anhela más, anhela más, anhela más, anhela más, anhela más, anhela más. Ser lleno del Espíritu Santo. Un creyente lleno del Espíritu Santo va a venir a la iglesia. Te lo digo yo. Un creyente lleno del Espíritu Santo va a leer la palabra con ganas, te lo digo yo. Un creyente lleno del Espíritu Santo va a ofrendar con alegría, te lo digo yo. Un creyente lleno del Espíritu Santo va a decir: Señor, aquí están mis dones y te voy a servir, te lo digo yo. Un creyente lleno del Espíritu Santo va a hacer una diferencia entre el creyente carnal y el creyente espiritual. Un creyente lleno del Espíritu Santo siempre edificará a la iglesia, te lo digo yo. Un creyente lleno del Espíritu Santo siempre amará y siempre perdonará, te lo digo yo. Un creyente del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, nunca tendrá excusas. No. Y su vida será un holocausto continuo. Y no se conformará con un poquito. Deseará toda su vida ser lleno del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas, ¿qué necesita hoy en día la iglesia? Hay tantas cosas que la iglesia necesita hoy en día. Pero déjame decirte 3 cosas a raíz de lo que hemos visto. La iglesia necesita hoy en día orar como nunca. Orar como nunca. Cuando hablo de orar, estoy hablando de orar en la iglesia, y estoy hablando de orar en casa, y estoy hablando de orar en familia. La iglesia necesita orar más que nunca. Los creyentes no tenemos que conformarnos solamente con controversias y discusiones, al revés. Lo que tenemos que hacer es juntarnos para orar y clamar al Señor por un mundo que se está perdiendo y por una iglesia que se está enfriando cada día más. Tenemos que orar como los 120 oraron en el aposento alto. La segunda cosa que tenemos que hacer es tener unidad
como ellos lo tenían. Oraban unánimes, sin divisiones, sin grupos, juntos, orando por la persona del Espíritu Santo. Unidad, unánimes. Y la tercera cosa que necesitamos, evidentemente, es el fuego del Espíritu Santo. El fuego del Espíritu Santo. La oración más importante que tenemos que hacer, Señor, lléname. Porque además te recuerdo que es un mandato. Ser llenos del Espíritu Santo, dice Pablo en Efesios. Es un mandato, es tan imperativo. Es un mandato de Él. El Señor quiere que cada uno de su pueblo seamos llenos del Espíritu Santo. Seamos hombres y mujeres de fuego. De fuego. De fuego. Ponte un traje de bombero porque vas a quemar a la gente. Si vas a quemar a la gente, ponte un traje. Llena a la gente, quema con tu vida, con tu pasión por el Señor y por su iglesia y por las almas. No te conformes con la apatía ni la mediocridad. Ni porque siempre he vivido así, siempre he estado así. No te conformes con las tretas del diablo para destruirte. Ser lleno del Espíritu Santo. Necesitamos hoy en día hombres y mujeres con el fuego de Dios. Con el fuego de Dios. Si yo estuviese aquí, no lo tengo, no fumo, no tengo mechero, ni tengo cerilla, pero si tuviese un mechero, una cerilla, yo iría uno por uno. Iría y te diría, ¿quieres el fuego? ¿Quieres el fuego? ¡Quémate! Y estoy seguro que todos vosotros me decís, jeje, lo tienes tú claro. ¿Cómo nos vamos a quemar? Pero yo no estoy hablando de quemarte físicamente. Sería un desastre, ¿verdad? Iglesia Evangélica en Utrera, todos se han quemado. El pastor ha sido iglesia. Oh, no, eso no. ¿Ustedes imaginaréis eso? No, yo estoy hablando de tu interior. De tu interior. ¡Quémate! ¡Quémate! Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Pide a Dios con toda tu alma ser un hombre de fuego, una mujer de fuego, no de hielo, de fuego. Amén.